Muy buenos días, profesor de la materia de filosofía. En el día de hoy le voy a hablar sobre diferentes temas muy interesantes, como podría ser el positivismo, el neopositivismo, el pensamiento filosófico en la antigua Grecia y como por último tema, pero no menos importante, sobre los pensadores modernos más sobresalientes. Y sin más rodeos, damos inicio al video. Como primer punto al hablar sería el positivismo. En resumen, el positivismo consta en afirmar que el conocimiento proviene de lo observable, es objetivo. Desde esta perspectiva, los fenómenos son factibles con medición y conteo, por tanto pueden ser investigados y contribuir a la ciencia. Otro punto por marcar es en qué consiste el positivismo. Bueno, define el positivismo como la escuela filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el científico, el cual surge a través del método científico. Explica que el positivismo se origina en Augusto Comte en la segunda mitad del siglo XIX y se caracteriza por el empirismo, descriptivismo y relativismo. ¿Por qué es importante el positivismo? Bueno, la corriente positivista ha fungido como base para el trabajo social en lo que aspectos teórico-metodológicos se refiere, aportando sus propias ideas y concepciones para explicar la sociedad y las relaciones que en ella se dan, al igual que otras corrientes como el marxismo y la fenomenología. ¿Cómo surge el positivismo? Bueno, el positivismo deriva del empirismo y de la epistemología, que surge a inicios del siglo XIX, de la mano de los pensadores franceses Henri de Saint-Simon y Auguste Comte, y del británico John Stuart Mill. Se extiende y se desarrolla por el resto de Europa en la segunda mitad del siglo XIX. El positivismo surgió como manera de legitimar el estudio científico naturalista del ser humano, tanto individual como colectivamente. Según distintas versiones, la necesidad de estudiar científicamente al ser humano nace debido a la experiencia sin parangón que fue la Revolución Francesa, que obligó por primera vez a ver a la sociedad y al individuo como objetos tangibles en un modelo sociológico y positivista. ¿Cómo entender el positivismo? Bueno, el positivismo es la concepción del pensamiento científico como manera de buscar la verdad y filosófico como posición epistemológica que consideran como elemento con el conocimiento, la observación y la experimentación. El neopositivismo, también conocido como el positivismo lógico, es una corriente filosófica que surgió en la primera mitad del siglo XX. Está estrechamente asociado con el Círculo de Viena, un grupo de filósofos y científicos que buscaban reformar la filosofía mediante el uso del análisis lógico y la ciencia empírica. Principales características del neopositivismo: empirismo lógico. Los neopositivistas sostenían que el conocimiento auténtico se deriva de la experiencia sensorial directa o de proposiciones analíticas que son necesariamente verdaderas por su estructura lógica. Verificabilidad. Una proposición solo tiene sentido si puede ser verificada empíricamente o es tautológica, verdadera por definición. Esto excluye a muchas afirmaciones metafísicas, éticas y estéticas que no pueden ser verificadas de manera empírica. Eliminación de la metafísica. El neopositivismo busca eliminar las proposiciones metafísicas por considerarlas sin sentido, ya que no pueden ser verificadas mediante
la experiencia. Análisis del lenguaje. Una parte importante del neopositivismo es el análisis del lenguaje, buscando clarificar el significado de las proposiciones científicas y filosóficas mediante la lógica formal. Figuras clave del neopositivismo. Moritz Schlick, fundador del Círculo de Viena, enfatizó la importancia de la verificación empírica y el rechazo de la metafísica. Rudolf Carnap, otro miembro destacado del Círculo de Viena, desarrolló extensamente el análisis lógico del lenguaje y promovió la idea de que la filosofía debería ser ciencia. Otto Neurath contribuyó a la unidad de la ciencia y defendió una forma pragmática del empirismo. A.J. Ayer, filósofo británico que popularizó las ideas del positivismo lógico en el mundo angloparlante con su obra Lenguaje, Verdad y Lógica. Críticas al neopositivismo. Teorema de incompletud de Gödel. Este teorema mostró que en cualquier sistema lógico suficientemente poderoso hay proposiciones verdaderas que no pueden ser probadas dentro del sistema, lo cual plantea problemas para el programa de reducción lógica del conocimiento, inducción y verificación. Karl Popper criticó el criterio de verificabilidad, proponiendo en su lugar el criterio de falsabilidad como base para el método científico. Cuestiones metafísicas y éticas. Muchos argumentaron que la eliminación de la metafísica y la ética dejaba fuera cuestiones importantes y significativas para la comprensión humana. Impacto y legado. A pesar de las críticas y la evolución posterior de la filosofía de la ciencia, el neopositivismo dejó una marca duradera en la filosofía contemporánea, especialmente en la lógica, la filosofía del lenguaje y la metodología científica. Las discusiones sobre la verificabilidad, el análisis del lenguaje y la demarcación de la ciencia continúan siendo influyentes en el pensamiento filosófico actual. Y ahora voy a hablar sobre el pensamiento filosófico en la Grecia antigua. Primeramente hablaré sobre cómo era el pensamiento filosófico en los griegos. El objetivo principal era la búsqueda del principio primordial, único y universal, del cual se generaban todas las cosas, el cual lo llamaron arge. Esta búsqueda era hecha a través del conocimiento, dando inicio al pensamiento racional. Hablando un poco más sobre el pensamiento filosófico en la antigua Grecia, sería cómo pensaban ellos. Los filósofos de esta época estaban enfocados en estudiar de dónde provenía el mundo. Su principal materia de estudio era el arche, cuyo significado es inicio o principio, y se entendía como el origen de todas las cosas. ¿Cómo era el pensamiento filosófico? El pensamiento filosófico se preocupa por aquello que se encuentra en la base de todos los campos del saber, como el ser, la materia, la forma, la posibilidad de conocer la naturaleza del tiempo, la idea de conciencia, los problemas éticos, morales, la lógica y otros. Y como por último, el padre de la filosofía en la antigua Grecia fue Tales de Mileto. Además de ser uno de los 7 sabios, fue considerado el primer filósofo, precisamente por haber sido el primero en intentar dar razón de la estructura y formación del universo. Y ya finalizando, hablaré sobre los pensadores modernos más sobresalientes. Como primero está René Descartes, fundador del racionalismo moderno, famoso por su método cartesiano y la frase cogito ergo sum, que significa pienso, luego existo. Como segundo pensador es Immanuel Kant, central en la filosofía moderna, conocido por su
crítica de la razón pura y su ética deontológica. Tercero, Friedrich Nietzsche, crítico de la moral tradicional y la religión, desarrolló conceptos como el superhombre y la voluntad de poder. Martin Heidegger, importante figura en la fenomenología y la ontología, autor de Ser y Tiempo. Quinto, Jean-Paul Sartre, principal exponente del existencialismo. Su obra, El ser y de la nada, es fundamental. Y como por último tenemos a Michel Foucault, influencia en teoría social, política y estudios culturales, conocido por su análisis del poder y la vigilancia. Muchas gracias por haber llegado hasta el final y agradezco su atención. Bye.